Yo soy Esther Morales y este video es para hablar un poquito sobre dos conceptos, continuidad y derivada. Y aunque este video es exclusivo para este momento de coronavirus, cuarentena, tengo que aprovechar este momento para después hacerlo público y que otras personas también aprendan. Así que tengo que hacer mi cuñita de publicidad. Si no te has suscrito a mi canal, pues dale el botón rojo de suscribir y dale a la campanita. ¿Por qué tienes que darle a la campanita? Porque no publico videos todo el tiempo, no tengo una frecuencia para calcular videos, no puedo decirte que publico los lunes o que publico los viernes o que publico los sábados, por lo tanto tienes que estar conectado. Tú dirás que no es muy favorable para tus estudios, pero así es. Bueno, vamos a ver entonces el concepto de continuidad y derivada. Nosotros en clases anteriores habíamos estudiado límite. Y habíamos dicho que una función era continua si cumplía, lo habíamos desglosado en 5 pasos. El primero era que existiera la función en el punto donde lo estábamos o donde queríamos estudiar la continuidad. Es decir, que f de b, vamos a suponerlo así, existía y era el punto, un valor a. ¿Okay? El segundo era el límite cuando x tiende a b de la función tenía que existir, ¿sí? Y de existir tenía que existir el límite para que entonces el tercer punto era que el límite cuando x tiende a b de f de x tenía que ser igual a la función evaluada en el punto. Y para decir que un límite existe, tendríamos que calcular los límites laterales cuando x tiende a b por la derecha y el límite cuando x tiende a b por la izquierda de la función, y ambos límites debían entonces valer lo mismo. En este caso a. Si estos dos límites valían lo mismo y a, quiere decir entonces que el límite en el punto existía y era ese valor que estaba ahí, en este caso a. Entonces el límite y la función tenían el mismo valor, entonces podíamos decir que la función era continua. Eso es lo que habíamos hecho. ¿Qué vamos a hacer ahora con la derivada? Ahora vamos a utilizar que una función pueda ser derivable para decir que es continua. Entonces vamos a escribir esto por aquí. Si f' de x, es decir, la derivada existe, entonces f de x es, vamos a ponerlo por aquí, continua en x. Esto es algo que se cumple. Si la derivada existe, entonces f de x es continua. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo que si la derivada existe? Recuerden que la derivada está asociada a un límite. Entonces, si el límite existe, entonces si la derivada está asociada a un límite y yo tengo que decir que el límite existe, quiere decir que tengo que buscar los límites laterales. Sí, exactamente. Tienes que buscar los límites laterales para poder decir que el límite como derivada existe. Interesante, ¿verdad? Ok. Entonces, si una función la puedo derivar y esa derivada existe, entonces f de x es continua. Cosa que no sucede al revés. ¿Qué significa eso de al revés? Bueno, le escribo por aquí. Si una función f de x es continua en x igual a a en un punto, ¿verdad? Entonces, la función f de x no siempre es derivable en dicho punto. ¿Sí? Si la derivada existe, yo puedo asegurar que la función es continua.
Pero si la función es continua, no puedo asegurar de que la función siempre sea derivable. ¿Cuál es un caso de eso? Bueno, un caso de eso es una función a trozo. Vamos a hacer un ejemplo para terminar este video. Este video solamente es para hacer esta asociación, ¿no? Ya sabemos cuáles eran los 3 puntos de la derivada. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es demostrar que la función es continua, pero la derivada no existe. No existe. Entonces vamos a ver cómo dice el ejercicio. Dada la función f de x, una función a trozo, x cuadrado si x es menor o igual a 1, es decir, que existe la función x cuadrado, la parábola, la cuadrática, funciona para todos los valores menores que 1, menores o iguales a 1. Y x, que representa una línea recta, existe para los x mayores que 1. Entonces, vamos a analizar, dice, analiza la continuidad y derivabilidad en el punto x igual a 1. ¿Por qué en este punto x igual a 1? Porque es el punto donde hay el quiebre de la función, es el cambio de la función. Entonces, el gráfico de esa función a trozo es más o menos de esta forma. Es una parábola que aquí en el punto 1 vale 1. Aquí es un círculo cerrado y a partir de ahí, esa es la parábola, aquí están los valores menores que 1 y a partir de ahí está la función igual a x. Entonces vamos a estudiar la continuidad aquí. Bueno, entonces lo primero es, vamos. Continuidad. Entonces lo primero que teníamos en continuidad, bueno, vamos a hacerlo todo amarillo, es que encontrábamos la función evaluada en el punto. ¿Dónde es el punto? X igual a 1. Entonces queremos saber cuánto vale la función en x igual a 1. X igual a 1. Veo la función y resulta que la igualdad está en x menor o igual a 1, corresponde con la parábola. Entonces es 1 al cuadrado, quiere decir que vale 1. Bien, vamos ahora a calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función. Para ello necesitamos calcular el límites laterales. Por la derecha de la función, es decir, cuando me estoy acercando al 1 por la derecha, me estoy acercando y utilizando la función x. Entonces, esto es x, se está acercando, la x se está acercando al 1, ¿verdad? Evalúo la función y me está quedando que es 1. Muy bien, ahora el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, entonces ahora me estoy acercando al 1 por aquí, utilizo la función cuadrática para acercarme y me está dando que también se está acercando al 1. Entonces 1. Como estos dos límites son iguales, entonces este límite es igual. Y como el límite es igual a la función, entonces podemos concluir que es continua. Eso era lo que hacíamos y así utilizábamos el límite como herramienta para determinar la continuidad. Bien, vamos entonces ahora a... Ya casi que iba a agarrar el borrador otra vez y ¡sí! Se me borró. Vamos ahora con la derivabilidad. Ok, aquí entonces deberíamos calcular el límite cuando h tiende a 0 de la función x más h menos f de x entre h. Queremos ver si ese límite existe. Si ese límite existe, entonces nosotros lo que tenemos es que calcular los límites laterales. Entonces comenzamos. Límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Entonces vamos a poner aquí. Por la derecha de 0, tenemos, no es que es por la derecha de 0, es cuando el punto, si yo estoy aquí en estos dos valores y uno se está acercando a otro. Agarro la función x. Entonces cambio x por x más h y me está quedando aquí x más h menos la función x entre h, ¿no?
Entonces, aunque aquí ponemos que el límite tiende a 0 por la derecha y es h, lo que estamos estudiando es este punto, no se les olvide este punto. Entonces vemos qué sucede a la derecha de ese punto, aunque nuestro límite dice que es h tiende a 0. Recuerden que estamos calculando la derivada y la derivada es transformar la función en ese punto en otra función. Si yo estoy estudiando aquí en x igual a 1, yo veo que pasa a la izquierda, a la derecha de él. Bueno, a la derecha de él tengo esta función que es la x. Entonces, ahora me queda el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de x más h menos x entre h. Las x se cancelan y me está quedando entonces el límite cuando h tiende a 0 de h entre h y eso es 1. ¿Sí? 1. No es 0 sobre 0, o sea, es 1. H entre h es 1. Bien. Vamos ahora con el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. De la función, ahora yo veo el lado izquierdo del punto que estoy evaluando y resulta que tengo es esta función. X más h elevado al cuadrado menos x al cuadrado entre h. Tenemos un producto notable por ahí. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de 0 por la izquierda de x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x cuadrado. Cancelamos las x cuadrado y entonces me está quedando el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de 2xh más h cuadrado entre h. Sacamos factor común, ¿verdad? Entonces me está quedando, se me va a acabar la pizarra, h, 2x más h entre h, simplificamos y entonces esto me está quedando, vamos a evaluar aquí porque evidentemente se me acaba la pizarra, este h tiende a 0, así que me queda 2x. Esta es la derivada. Esta es la derivada cuando estamos estudiando este punto por la izquierda. Entonces, evidentemente, las derivadas no son iguales, los límites no son iguales. Por lo tanto, si los límites no son iguales, la función f de x no es derivable. No es derivable. Entonces, aquí estamos demostrando, aquí demostramos como un ejemplo, que si una función es continua, eso no implica que yo la pueda derivar. Pero al revés sí. Si yo puedo derivar una función, eso implica que la función es continua. Nos vemos entonces en la próxima clase. Vamos a empezar a ver las propiedades. Les voy a dejar unos ejercicios aquí, una guía de ejercicios para que ustedes practiquen cómo calcular las derivadas. Cualquier duda la ponemos ahí, cualquier duda de los ejercicios, por favor, deben decir, no entiendo cómo se hace tal ejercicio y entonces eso genera un video de ejercicios, ¿ok? Entonces en los próximos videos lo que vamos a ver es las propiedades, las reglas y cómo calcular una derivada sin tener que usar la definición. Te hablo Esther Morales de laprofematemática.com en esta cuarentena para unas clases especiales para mis ahijadas de la promoción de la excelencia del año, la excelencia 2020. Y bueno, suscríbete, dale a la campanita, echa el lápiz y nos vemos en un próximo video.